En el mundo de la ópera hay una expresión que dice que la función no se acaba sino hasta que sale una soprano voluptuosa y potente a cantar. Y la historia de este mundo es esa ópera. Y a veces aparenta que las cosas van a terminar mal. Pero la gran realidad es que la función no se acabará sin que la novia de Cristo aparezca al final diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hemos estado estudiando Apocalipsis y ya hemos cubierto los primeros 10 capítulos. Y hoy consideraremos el capítulo 11, estudio que he titulado El pueblo de Dios y el cosmos. Y por cosmos me refiero al mundo como un sistema antagónico y antitético a Dios y a su pueblo. Vamos a hablar del pueblo de Dios en el cosmos y fuera del cosmos. Porque la iglesia está en el mundo sin pertenecer al mundo. Pero su misión se cumple precisamente durante su permanencia en el mundo. Un autor preguntó: ¿cuál es el arma secreta de Dios de cara a los poderes hostiles de este mundo? Y él dice: es el pueblo fiel de Dios, sostenido por el poderoso Espíritu de Dios. Una y otra vez a lo largo de la historia, los regímenes han surgido y pareciera como si fueran a borrar a la iglesia. Pero esos regímenes se han ido y la iglesia ha salido de la persecución con más fuerza. Ha sido victoriosa a través del sufrimiento. La vida viene por medio de la muerte. Y eso es precisamente de lo que Apocalipsis nos seguirá hablando en este capítulo. Veamos el pueblo de Dios en el cosmos en primer lugar. Y eso es una sección que yo llevo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. El pueblo de Dios en el cosmos. El pueblo de Dios en el mundo. Y los primeros 2 versículos nos hablan del pueblo de Dios confirmado y asegurado. El pueblo de Dios confirmado y asegurado. Dice así la palabra en los primeros 2 versículos de este capítulo. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. El pueblo de Dios confirmado y asegurado. Juan recibe aquí una orden de una voz. Le ordenaron medir el templo y a los que adoran en el templo. Pero ¿cuál es el trasfondo profético de la imagen de la medición del templo que encontramos aquí? Recuerden una vez más, a interpretar Apocalipsis amerita poder nosotros acudir a los profetas, al lenguaje profético que ya Dios nos dejó en el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 43, nosotros tenemos una visión que Dios le concedió al profeta para entender mejor la condición del pueblo y lo que el Señor haría con ellos. Y dice el versículo 4 de ese capítulo de Ezequiel que la gloria del Señor entró en el templo. Y luego el versículo 7 dice: este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y luego el versículo 9: yo habitaré entre ellos para siempre. Y en el versículo 10 describe el templo a la casa de Israel y tomen las medidas de su plano.
Ahí ya se habla de estas medidas del plano. Pero Dios está dando una visión a Ezequiel que habla de un templo que se levantaría en el futuro. Pero en Apocalipsis capítulo 11 se habla de uno que ya está. A Ezequiel se le dice, toma las medidas del plano, no se ha hecho. Pero en Apocalipsis se le dice, toma las medidas del templo, como si ya estuviera ahí. ¿Ven? Hay una diferencia. Juan no iba a tomar las medidas de un plano, sino la del templo mismo. Ahora nos movemos a Zacarías. En Zacarías capítulo 2, en los primeros 5 versículos, leemos lo siguiente. Entonces alcé los ojos y miré, y aquí vi un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí, cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. También un contexto de medición, se habla de la presencia de Dios con su pueblo, en su pueblo, y la seguridad que brinda esa presencia de Dios con su pueblo. Es como si Dios estuviera demarcando su propiedad, su templo, el lugar de su morada. Cuando tú compras una propiedad, la propiedad tiene que ser demarcada. Tiene que decir, esta es el área que yo estoy comprando. Y de ahí hacia allá es de otra persona. Lo mío es esto. Esta medida que nosotros estamos viendo, este tipo de medición, es una forma también de marcar la propiedad. Dios está mostrando a Juan cuál es su propiedad. En Ezequiel 42:20 dice, por los 4 lados lo midió para dividir entre lo sagrado y lo profano. O sea, es para marcar quién es quién. ¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? ¿Quién es el pueblo de Dios y quién no lo es? Y observemos algo adicional. Juan recibe la orden de medir el templo en sí, pero no el atrio de los gentiles alrededor. Cuando Pablo llegó a Jerusalén después de su tercer viaje misionero y da un reporte a los hermanos de la obra del Señor entre los gentiles, los hermanos le aconsejaron a Pablo que hiciera algo con respecto a algunos que lo estaban acusando de enseñar que se apartaran de la ley de Moisés. Y el consejo fue que tomara a algunos que hicieran voto con él en el templo. Y dice Hechos 21:27, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, israelitas, ayudadnos, ese es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Sí, estaban acusándole de haber introducido donde no debía a un griego. Y para ellos era algo escandaloso, pues. Imagínense ahora con esto que está haciendo el Señor, esta directriz, marca bien lo que está dentro, lo que está afuera, el patio de los gentiles, el atrio de los gentiles, esa parte no lo midas. No podían entrar los gentiles en esa parte. Los judíos colocaban letreros que advertían del riesgo que corría un no judío si osaba entrar donde no le correspondía. O sea, él lo tomaba muy en serio. Y a Juan se le dice, solo mide el templo en sí, sin el atrio de los gentiles. ¿Por qué? Porque ahora los gentiles están dentro del templo, no fuera. Y ese atrio está en posesión de las naciones, que es lo que está diciendo, que es parte del mundo. El templo que Juan debía medir no era aquel al que él había asistido cuando estuvo en Jerusalén, sino el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ese templo del que se estaba hablando de Pablo, no estaba allá. Juan está recibiendo una orden acerca de otro templo, un templo espiritual. Es Pablo
Quien en 1 Corintios 3 habla de la iglesia y le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Templo de Dios. Apocalipsis 11:2 dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Esa parte de afuera dice fue entregada a las naciones, y el texto transmite la idea de que queda en las manos de las naciones. De ahí el lenguaje que ha sido entregado. Tienen ahora un poder y una autoridad que posteriormente van a ser reclamados por el Mesías, que es lo que vamos a ver en el versículo 15. Pero en ese momento, ese atrio, esas naciones, está en otras manos. Apocalipsis 11:15 dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero eso es en el 15. Aquí hay otro escenario. Y esa entrega en manos de las naciones será durante un periodo de tiempo determinado por Dios. Fíjense que por la autoridad de Dios. Esa prerrogativa no está en manos de los hombres, sino en manos de Dios. Lo cual es un punto que nos debe brindar un gran consuelo a nosotros, el pueblo del Señor. Las naciones hollarán la ciudad santa por 42 meses. Ni más ni menos. ¿Quién es que lo determina? Dios lo determina. Dios determina el límite del tiempo. Es un número figurativo que yo creo que hace referencia al periodo de tiempo entre la caída de Jerusalén y la segunda venida de Cristo. En Lucas 21:24 el Señor dijo lo siguiente: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Iba a ser hollada y de ahí en adelante iba a seguir el tiempo de los gentiles hasta que se cumplan. Jesús dijo estas palabras para referirse a un evento que todavía estaba futuro, la caída de Jerusalén. Pero cuando Juan escribe Apocalipsis, ya esa caída había ocurrido. Y Apocalipsis 11 está usando lo que ocurrió con Jerusalén como una ilustración de lo que experimenta el pueblo de Dios de manos del mundo a lo largo de todos los siglos a partir de ese entonces. Las naciones hollarán la ciudad santa por 42 meses. En el capítulo 13, versículo 5 se vuelven a mencionar los 42 meses. Y en el capítulo 13, versículo 5, en ese texto dice, se le dio autoridad para actuar durante 42 meses a los enemigos de Dios. Se les dio autoridad. ¿Quién le dio esa autoridad? Recuerden, cuando se usa esa expresión en el libro de Apocalipsis, es Dios que está traspasando una autoridad, dando una autoridad. La Jerusalén o ciudad santa a la que se hace referencia no es la que fue hollada en el 70 después de Cristo, sino la que Pablo describe en Gálatas 4:26, la Jerusalén de arriba. Es una ciudad espiritual, la ciudad del Dios vivo. Por eso la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Está usando un lenguaje figurado aquí, obviamente. Es por eso que en Apocalipsis 21:2 dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Está hablando de otra ciudad que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposa. Referencia también al pueblo de Dios. En Apocalipsis 11, versículo 3, se hace referencia a 1260 días. Y lo mismo que se observa en el capítulo 12, versículo 6. Pero permítame leer la de Daniel capítulo 7. Escuchen y presten atención a la profecía de Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Se iba a levantar a alguien en la historia que iba realmente a hacer este tipo de estragos al pueblo de Dios. Dice, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Dios poniendo una vez más el tiempo, el límite del tiempo de cuando esto será. Y
lo que Apocalipsis hace es tomar esto y aplicarlo figurativamente al pueblo de Dios, desenvolviéndose a través de la historia, desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida. El mundo en manos del enemigo y la iglesia en el terreno enemigo. Hay algo que Juan mismo escribió al final de su primera epístola que tiene relación con esto. Y fue cuando Juan dijo en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Esa es la realidad espiritual. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Dios nos ha dejado aquí para cumplir una misión, como veremos, pero mientras tanto nosotros seremos perseguidos, atacados, enfrentados por aquel que es el príncipe de este mundo. Y todo eso por designio de Dios en un tiempo delimitado hasta que Cristo nuestro Señor vuelva otra vez. El conflicto que se nos presenta una y otra vez en el libro de Apocalipsis es el mismo del que encontramos en Génesis sobre la simiente de la serpiente y los hijos de Dios a lo largo de toda la Biblia. El pueblo de Dios contra mundum. La iglesia está colocada justo en medio del mundo. El sistema mundial en enemistad con Dios, que ha oprimido, que oprime y que oprimirá al pueblo de Dios. Pero ¿por qué Juan tiene que medir el templo? Bueno, las medidas, como les decía, sirven para marcar una propiedad y poder protegerla, poder asegurarla. Lo que está fuera, está fuera. Lo importante es asegurar lo que realmente va adentro. El punto de esta medición, amados hermanos, es que nosotros somos el templo de Dios y estamos seguros en las manos de Dios. Por eso hablamos de que el pueblo de Dios está confirmado y asegurado por la identidad misma que Dios nos ha dado como parte de su pueblo, como su pueblo. Somos el templo de Dios y nada puede deshacer esa realidad. En Apocalipsis 12 leeremos de la mujer que fue sustentada por el Señor en el desierto, que es otra referencia al pueblo de Dios, y donde también se habla de la misma cantidad de tiempo. O sea, es un énfasis. Es un tiempo delimitado, es un tiempo particular. Era Sinclair Ferguson que escuché decir, ¿por qué se usan a veces en cantidad de meses, 42 meses, pero por qué a veces 1260 días? Es para impresionar cómo puede sonar a veces mucho tiempo o poco tiempo. 42 meses suena menos. Y 1260 días suena mucho. Pero es el mismo periodo de tiempo en el que Dios nos permite estar aquí para Él llevar a cabo su plan y cumplir la historia de la redención hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, como prometió nuestro Señor. De manera que el pueblo de Dios está en el cosmos, pero resguardado por el poder de Dios. Pero pasemos ahora a ver los versículos 3 al 6. Y es el pueblo de Dios a la vanguardia. El pueblo de Dios a la vanguardia. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. El pueblo del Señor avanza y las puertas del Hades no podrán detenerlo. Pero es una batalla espiritual que se libra con armas espirituales. El avance se logra ¿cómo? Profetizando, que es lo que vamos a ver aquí. El avance se logra con la predicación del evangelio. Dice el versículo 3, y otorgaré autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán. Y menciona una vez más los 1260 días. Es el tiempo señalado.
¿Cuánto tiempo predicará el evangelio el pueblo de Dios? Todo el tiempo que Dios nos tenga aquí hasta que Cristo vuelva. Esa es la misión de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Yo les decía a los pastores, a mediados de semana, yo les decía, oren por mí porque ya encontré la identidad de uno, me falta el otro. No, obviamente ese no es el punto aquí. Pero ¿quiénes son estos dos testigos? Algunos han mencionado que Moisés y Elías. Y eso obviamente por lo que dice el versículo 6 de tener poder para cerrar el cielo para que no llueva y por poder convertir las aguas en sangre. También se ha propuesto que son Enoc y Elías, dos que fueron al cielo sin ver muerte, que es también algo que se menciona aquí de haber subido al cielo. El Antiguo y el Nuevo Testamento, dicen otros, o que los dos testigos son la ley y los profetas, y otras listas más grandes que he encontrado por ahí. ¿Quiénes son estos dos testigos? Hermanos, la respuesta está ahí mismo. La respuesta está en el versículo 4. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Ven. No hay que buscar más lejos. Hay una profecía en Zacarías capítulo 4 que también usa los símbolos del olivo y del candelero. Y los comentaristas entienden que el candelero del Zacarías capítulo 4 hace referencia a la comunidad de los judíos que trabajaron en la reconstrucción del templo en los días de Zorobabel y que sería sostenida y guardada por Dios hasta el cumplimiento de la tarea que ellos tenían por delante. O sea que Dios les prometió proteger a esa comunidad hasta que se lograra la meta de la reconstrucción. Y de la misma manera, nosotros también somos lámparas encendidas que iluminamos en medio de las tinieblas de este mundo. En el contexto de Zacarías dice explícitamente que Dios los sustentaría por medio de su Espíritu. Me encanta, como dice Zacarías 4:6, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Wow. ¿Y quiénes son los dos olivos? El texto de Zacarías 4 hace la misma pregunta. Dice el versículo 11 de Zacarías 4, ¿qué son estos dos olivos? O sea que si te hiciste la pregunta, era algo que estaba ya en Zacarías. Dice, y hablé por segunda vez y le dije que son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? No, dice, no señor, yo no sé, dice el texto. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. En ese contexto de Zacarías está haciendo referencia a Josué y a Zorobabel, al sacerdote y al gobernante. Son los dos ungidos o hijos del aceite, como dice literalmente el texto. Uno ungido, como decía, como sacerdote y otro ungido como rey. Y yo creo, hermanos, que los dos testigos simbolizan algo y que no deben ser tomados literalmente, como dos personas. Y también creo que se está haciendo referencia una vez más al pueblo de Dios, destacando ahora la labor que tenemos de dar testimonio del Evangelio de Cristo en la tierra. Dios ha formado un pueblo, así como Dios protegió al pueblo para que pudiera reconstruir el templo. Dios ha formado un pueblo y lo protege para que cumpla su llamado. Y ese pueblo es real sacerdocio. Eso lo dice 1 de Pedro capítulo 2, ¿recuerdan? Así como Josué y como Zorobabel, ahora nosotros somos un sacerdocio real, sacerdotes y reyes. Hemos sido constituidos así, dos oficios en uno. Cristo mismo nos hizo eso. De manera que hay un sacerdocio, hay un reinado, algo real, y también una función profética con la predicación del Evangelio.
Por eso son los 2 testigos que profetizarán. ¿Y qué somos nosotros según Cristo en Mateo capítulo 5? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí está el candelero. Y el aceite que nos permitirá tener fuerza, como se le dio fuerza para que ellos lograran esa reconstrucción, es el Espíritu Santo. Por eso llamo esta sección el pueblo de Dios a la vanguardia. La iglesia debe de avanzar en la proclamación del mensaje del evangelio. Y antes de ascender, la gran encomienda de Cristo a sus discípulos fue: me seréis testigos. Pero antes les dijo: recibiréis poder con el Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros. Para poder cumplir con la encomienda necesitamos la fuerza del Espíritu. Lo mismo que para que el pueblo pudiera cumplir con la encomienda en los días de Zorobabel, necesitaban hacerlo no en sus fuerzas, sino en la del Espíritu. Y me seréis testigos, dice el Señor. ¿Qué es lo que tenemos en Apocalipsis? ¿Los 2 qué? Testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y si los confines de la tierra nos suenan lejos ahora a nosotros, imagínense en esa época. Cada uno de los discípulos es constituido en un testigo de Jesucristo. Y así como Josué y Zorobabel no harían el trabajo en sus fuerzas, sino por la suministrada por el Espíritu, el aceite del olivo que mantendrá las lámparas encendidas es el Espíritu Santo que nos capacita para ser testigos fieles del Señor, aunque tengamos que padecer aflicciones y persecuciones en el intento, porque estamos seguros y amparados en la inmutabilidad de las promesas de nuestro Dios. Pero hay algo adicional. El texto habla de 2 testigos. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Bueno, nosotros tenemos en Deuteronomio 19, versículo 15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Las cosas quedaban establecidas por boca de 2 o 3 testigos. El mismo Cristo en Juan capítulo 8, cuando estaba discutiendo con los fariseos, Él les dice: pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, pero no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Nuestra labor es dar testimonio del Señor en un mundo hostil durante 1260 días o 42 meses, como habíamos visto antes. Y nosotros lo hacemos con la confirmación de la veracidad que tienen 2 testigos. Ese es el tiempo de la oportunidad para que las personas escuchen el evangelio, crean en Jesús, se arrepientan de sus pecados y se salven. Es durante un periodo de tiempo que ha sido limitado por Dios mismo, pero ese testimonio es valedero en la corte divina. Tu predicación dejará al descubierto a los pecadores impenitentes en el día del juicio. Ese día se podrá traer como evidencia a que tú le predicaste el evangelio a esa persona y esa persona no quiso prestar atención y hacer caso. Ese testimonio que tú le diste es valedero en el día del juicio. ¿Y qué debe hacer entonces la iglesia entre las 2 venidas de Cristo? Proclamar a Cristo. Has sido constituido testigo de Jesús, y para cumplir con la encomienda, nada más y nada menos hemos sido que ungidos con el Espíritu Santo de la promesa. Y el hecho de que se diga que estos 2 testigos están vestidos de cilicio habla de 2 cosas. Es un ministerio que está relacionado con el arrepentimiento, y es un ministerio que normalmente es menospreciado y tenido en poco por los hombres. Los hijos de Dios son considerados como nada. Luego dice el versículo 5: y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daños. Una vez más, en Apocalipsis se usa la figura de la boca para referirse al mensaje que se proclama con ella. Por eso se habla de la boca. Es con ese mensaje que vencen a sus enemigos.
Una vez más, ese lenguaje se usa entre los profetas. En Jeremías 1, cuando se llama a Jeremías al ministerio, el Señor le dice: aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y dice luego en el versículo 19: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Y dice el versículo 14 del capítulo 5: aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y lo consumirá. ¿Cómo vence el pueblo de Dios? A través de la palabra de Dios. Luego se nos dice en el versículo 6 de Apocalipsis 11: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. ¿Cuál es el propósito de esos poderes desplegados? ¿Qué pasó cuando Elías oró para que no lloviera y luego para que lloviera? Era una manera de juzgar al pueblo por la apostasía en la que habían caído durante Acab y Jezabel. El Dios de Elías venció a Baal con todos sus profetas. El mensaje del Señor es veraz. Se mostró quién era el verdadero profeta de Jehová. ¿Y con Moisés? Bueno, los dioses de los egipcios fueron vencidos. Cuando Israel peleaba contra los filisteos en 1 Samuel 4, oigan lo que los filisteos llegaron a decir: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. ¿Ven el reporte que tenían de lo que Dios había hecho con los egipcios? Esas plagas fueron la muestra del juicio de Dios contra sus enemigos. Porque nuestro Dios es el Dios soberano, su palabra es fiel, sus enemigos no podrán contra él. Y nosotros, al avanzar predicando el evangelio, día tras día dando testimonio del Señor Jesucristo, nosotros avanzamos de tal manera que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el avance del evangelio. Y este capítulo de lo que está hablando es el del avance indetenible del pueblo de Dios y del evangelio que éste proclama. El Señor siempre ha mantenido la llama del evangelio brillando en todas las épocas de una manera o de otra. Pero hay algo más que hay que decir acerca del pueblo de Dios en el cosmos. Y es que el pueblo de Dios va a ser confrontado. Versículos 7 al 10. La sección anterior destaca la misión de la iglesia. Esta destaca la oposición que enfrentará. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Hermanos, debemos recordar, tener el cuidado de no tomar cada elemento que es mencionado y buscar una pequeña microinterpretación. Es como ocurre con las parábolas. Y si nosotros empezamos a ver cada detallito allí, o con elementos que hayan en el Antiguo Testamento, en la parte histórica con el templo, hermanos, vamos a cometer errores interpretativos. Es tomar cuál es la carga, la esencia que aquí se está transmitiendo al pueblo de Dios de que recibe este material de Juan. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Está hablando de una guerra real, una guerra espiritual. Es real, por el hecho de que espiritual no sea real, pero no es algo material necesariamente. Puede manifestarse realmente, físicamente, porque con los mártires que han muerto, pero es una batalla espiritual, como Pablo nos enseña en Efesios 6. Pero eso menciona los vencerá y los matará. Eso ilustra el tipo de intensidad de la guerra. No necesariamente que a cada hijo de Dios lo matarán. Pero se menciona la bestia que sube del abismo. De manera que la lucha es una lucha con ese mismo ser que estudiábamos anteriormente en el mismo libro, de cómo surge del abismo
esa figura de Satanás y de sus huestes. Y aparentemente tendrá éxito. Dice, los vencerá y los matará. Lucirá como que tuvieron el éxito. En el capítulo 13, esta idea se repite y resulta muy iluminador leerlo. En el contexto vemos a la tierra adorando al dragón y a la bestia. Y entonces dice, 13:5, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, al mismo tiempo. ¿Notan la relación? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Templo, los que moran en el cielo, los ciudadanos celestiales, el pueblo de Dios. Una vez más, contraste con los moradores de la tierra que hemos visto anteriormente en el libro para hablar de los incrédulos. Versículo 7. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. La misma expresión que del capítulo 11. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. En realidad, la lucha del pueblo de Dios no es contra carne y sangre, amados hermanos, sino contra ejércitos de maldad, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Estar en el mundo es estar en terreno enemigo. Somos nosotros los que nos desenfocamos. Nos dejamos engañar por el enemigo fácilmente y terminamos creyendo que el mundo no es tan hostil a tu fe y a tu salvación. Solo vemos a los agentes humanos que utilizan, pero la verdadera realidad es más aterradora. Son enemigos de Cristo y por eso lo atacaron con tal fiereza cuando estuvo en el mundo. Y el mismo Señor nos advirtió que a sus seguidores los tratarían de la misma forma. Cristo dijo, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero la misión no quedará inconclusa. Por eso el texto habla de cuando hayan terminado de dar su testimonio. La iglesia cumplirá su misión. No nos quedaremos por la mitad. Y dice, sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Dejar un cadáver sin enterrar es un escarnio, es una vergüenza. Y la enseñanza aquí es que la iglesia será escarnecida, deshonrada y difamada por el mundo. ¿Y a qué se hace referencia con la gran ciudad? Bueno, el texto mismo dice que esta ciudad se usa aquí en un sentido figurado, una forma alegórica. Más adelante se habla de la Gran Babilonia en varias ocasiones, o de Babilonia la Grande. Pero en el capítulo 18, versículo 10, dice, ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Esa gran ciudad hace referencia al cosmos, a la estructura mundial de incredulidad que desafía a Dios. Y el prototipo de esta ciudad fue Babel, donde quisieron levantar una torre que llegara hasta los cielos. Babilonia es la ilustración de una humanidad engreída que se levanta orgullosa contra todo lo que huela a la autoridad de Dios y a las normas de Jesucristo. Por eso también se le llama Sodoma y Egipto. Sodoma porque es una muestra de lo bajo que puede caer el hombre en oposición a Dios y fue destruida por Dios. Y Egipto, que también ejemplifica la dureza de corazón que desafía al Altísimo y fabrica ídolos y dioses a su antojo. El espíritu anticristiano de nuestros días es una muestra de esa realidad. Estamos viviendo el impacto de este problema, hermanos, cuando en una escuela aquí en nuestro país ocurre lo que nosotros vimos en video esta semana. ¿Pueden las cosas llegar a ser peores? Sí, hermanos. Satanás está activo buscándola. Y hay cuantos defienden. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? Estos son otros tiempos. Babilonia es descrita como una ramera. ¿Y por qué? Porque ha corrompido a las naciones con sus fornicaciones. Corrompe.
El mundo corrompe. Todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, dice el capítulo 18. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. El mundo impacta. El mundo cambia a la gente. El mundo penetra a la conciencia de las personas y las hace ver como nada cosas que Dios abomina y aborrece. Que el mundo sea descrito con los nombres de estos tres lugares: Babilonia, Sodoma, Egipto. Uno lo puede entender. Pero el texto dice algo sorprendente: que allí también fue crucificado el Señor de los testigos. Y no fue eso en Jerusalén. Sí, el Señor murió en las afueras de Jerusalén. Pero aún Jerusalén ha sido hollada por las naciones, como dice el versículo 2. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y de la misma manera los testigos están en el mundo, pero el mundo no los recibe. Los mata como hicieron al Señor. La iglesia recibe un trato similar al que dieron al Señor. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Damos testimonio de Jesús a un mundo al que no pertenecemos, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y luego dicen los versículos 9 y 10: y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Habrá celebración por la muerte de los testigos. El mundo celebra la caída de los justos. El mundo celebra hacerles daños a los justos. Es triste como noticias como las que hemos escuchado en estos días, de tantas iglesias bautistas afectadas por la inmoralidad de una forma tan severa. ¿Quién puede tener un plan tan descabellado? No fue una iglesia, no fueron 10 iglesias. Se registraron 700 casos, 700 iglesias. Y esas fueron las que fueron contabilizadas. El problema es más grande de ahí. No es un asunto de una iglesia. No es que Satanás se toma a una persona aquí y allá. Es un plan orquestado del mismo infierno para irse en contra del pueblo de Dios. Y hay algarabía en el infierno y en el mundo para celebrar las caídas de los justos. Pero esa celebración de la muerte de los testigos es de corta duración. Por eso el lenguaje que utiliza aquí, ¿cuál es? No usa años ni muchos días, dice 3 días y medio. Es una celebración en comparación con otra franja de tiempo corta, porque la victoria del mundo es brevísima. El sentido de triunfo cambiará rápidamente a uno de derrota. Y es como si la celebración se fuera a quedar por la mitad. Pero noten cómo se describe lo que fue la misión de los 2 testigos, que son llamados aquí profetas. Estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. El mensaje del pueblo de Dios es un mensaje que inquieta las conciencias. Y cuando los testigos son silenciados, hay alegría en el mundo. Mi hermano, tú y yo, al compartir el evangelio, ¿por qué hay gente que se ofende tan fácilmente? Porque sus conciencias son ofendidas, porque le diste por el pelado, como dicen. Por eso le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Y hasta aquí el texto hace referencia al pueblo de Dios en el mundo. Pero ahora tenemos que ver la otra parte. El pueblo de Dios separado y sacado del mundo, del cosmos. De versículos de 11 en adelante, hasta donde el tiempo me dé. Siempre habrá iglesia en la tierra hasta que ya se haya cumplido su misión. Y cuando eso suceda, Cristo volverá y se reunirá con su pueblo para siempre. Los versículos 11 y 12 nos hablan del pueblo de Dios vivificado y entronizado. Hermanos, la misión puede ser difícil. Los días aquí complicadísimos, la persecución, martirio, quién sabe. Pero llegará el día en que Dios dará vida a los suyos para llevárselos consigo para siempre.
Por eso dice el texto, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. La algarabía del mundo se detiene de repente. Los testigos muertos vuelven a la vida. Nos parece estar leyendo una vez más el relato de la creación. El aliento de vida de parte de Dios vino a ellos. Ese intento de silenciar a los testigos de Jesús será en vano. Siempre habrá testigos de Jesucristo hasta que Él vuelva en gloria. Se va uno y Él envía a otro. Y Dios levanta testigos precisamente de entre los moradores de la tierra. Convierte a los mundanos en celestiales para que testifiquen a los mundanos. Y estos reciben a su vez oposición y así sucesivamente. Basta recordar el ejemplo del apóstol Pablo convertido de perseguidor a misionero. Mataron a Esteban y allí presente estaba Saulo de Tarso dando su aprobación. Y a ese mismo Pablo debemos el hecho de que el evangelio llegara a los no judíos. Qué maravilloso es el plan del Señor. La lámpara del testimonio cristiano no se apaga con oposición ni con cristofobia como hay en estos días. Ni con persecución ni con martirio. El Espíritu Santo mantendrá la llama de su luz encendida a través de su pueblo. El versículo 12 entonces eleva nuestra mirada a nuestro destino. De una manera hermosa, ¿no? Oyeron una voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos lo vieron. Un lenguaje que nos recuerda la ascensión de nuestro Señor. Y dice 1 Timoteo 3:16 que Jesús fue vindicado por el Espíritu, en el Espíritu. Y así mismo lo será su pueblo, cuando ascienda como Jesús ascendió. Y ese detalle, sus enemigos los vieron. El pueblo de Dios será vindicado. Y los versículos 13 al 19 es de eso que hablan. El pueblo de Dios reivindicado. El pueblo de Dios reivindicado. En aquella misma hora hubo un gran terremoto. Presten atención a ese lenguaje. En aquella misma hora. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado y aquí el tercer ay viene pronto. Y yo creo que esa frase en aquella misma hora busca resaltar que hay solo 2 grupos de personas en el mundo y 2 destinos distintos. Los ciudadanos de la Nueva Jerusalén y los moradores de la tierra. Los creyentes y los incrédulos. Los seguidores de Jesús y los que viven según sus propios caminos. Y mientras unos son llevados y llamados por Dios a la gloria, otros sufrirán juicio de Dios y condenación eterna. Y al final todos reconocerán la gloria de Dios, aunque para algunos será muy tarde. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso dice el texto. Y el final descrito se describe con el toque de la 7ª trompeta. Versículo 15, el 7º ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Parte de mi preparación para predicar esta tarde fue escuchar el aleluya de Handel. Y escuchar esa belleza cuando dicen el Rey de Reyes por siempre y para siempre, Señor de señores por siempre y para siempre, el Rey de Reyes por siempre y para siempre, el Señor de los señores por siempre y para siempre. ¡Aleluya! Los reinos de este mundo no son de Satanás ni de la bestia, son del Señor y de su Cristo. Dice un autor, aunque la absoluta soberanía del Dios Todopoderoso nunca estaba inseguro, el mundo se fue tras un Dios falso y un rey falso, pero ahora redimido por el Hijo encarnado, el mundo es llevado de vuelta a su verdadera lealtad. Oh, cuando venga el fin, dice Pablo en 1 Corintios 15,
y entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Cristo asumiendo su autoridad. ¿Recuerdan esa profecía que yo le leí de Daniel capítulo 7? Dice que aquel enemigo afligirá a los santos del Altísimo y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero después dice que él mismo será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. A los santos del Altísimo, porque reinaremos con el Señor. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. La consumación tan esperada de la redención llegó. No hay otra reacción posible del pueblo de Dios que caer de rodillas ante el Señor y adorar. Los 24 ancianos rinden su adoración con profunda gratitud. ¿Y saben qué es lo que sustenta su gozo? Saber que el Señor tomó su gran poder y comenzó a reinar. Viene el día cuando ya no habrá ningún otro intento de sabotaje, ninguna sublevación, ningún otro dominio intentando hacer guerra contra el Altísimo. No más pecado. No más situaciones de escándalo, no más aplastamientos con este asunto de la agenda LGBT. Ya no habrá más intentos de engañar la mente de nuestros niños. No habrá más burladores del evangelio. Cristo tomará el control. Cristo será el rey y su pueblo gobernará con él. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras ese escenario es en el cielo, el versículo 18 nos describe otra cosa muy diferente. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El día de la justicia y de la reivindicación llegó. Finalmente se vería quién es quién delante de Dios. El pueblo recibe la recompensa. Pero qué descripción para referirse a los incrédulos. Si tú no estás con Dios, si tú no sigues a Cristo, lo que el hombre hace en su pecado es contribuir con la destrucción de la tierra. Agentes del caos de esta Babilonia en la que nosotros vivimos. Y no importa cuán pequeños seamos a los ojos del mundo, el creyente recibirá su recompensa. Vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Porque morir no es escapar. Si tú no estás en Cristo, morir significa que serás juzgado por Dios. Cristo recibió esta promesa del Padre en el Salmo 2. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Se te ha caído un vaso de vidrio? ¿Se te ha caído un vaso de barro? En estos días se me cayó un vaso de vidrio. Pues recogiendo cada pedacito. Dice que tú sin Cristo serás desmenuzado como un vaso de barro. No eres nada sin Jesucristo. Solo Jesucristo es tu esperanza. Solo en Él puedes escapar de la ira del Cordero. Y luego el capítulo termina con el versículo 19 diciendo: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Simplemente vean cómo está el templo. ¿Cómo está? Abierto. La presencia de Dios. Siempre tendremos acceso a la presencia de Dios. Siempre viviremos en la presencia de Dios. Ya no habrá nada que nos aparte de la presencia de Dios. Pero ahí está el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Ahí estaban las tablas del testimonio del pacto de Dios.
Ahí estaba la revelación de la santidad de Dios por escrito. Y esa tabla no ahuyenta de la presencia de Dios a los pueblos, al pueblo que ha sido salvado y rescatado. Pero para los que están fuera, significa relámpagos, voces y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Por fin veremos justicia ante todas las violaciones de la ley de Dios. Por fin se hará justicia, por fin se enderezará lo torcido, por fin habrá un ajuste de cuentas. Y no solamente escuchaba el aleluyas de Handel, sino también al final cantando quién es digno, digno es el Cordero. Digno de todo poder, alabanza, gloria, dominio, honor. Amén, 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 amén. Eso es lo que merece nuestro Dios. Vete a tu casa, oye el aleluya de Handel, oye la última pieza de digno es el Señor y disfrútalo. Esa es nuestra esperanza. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y mientras estemos aquí es para cumplir con nuestra misión. Proclamemos el Evangelio. Y un día los cielos se abrirán. Escucharemos una voz que nos dirá, sube acá. Y subiremos en la nube para encontrarnos con nuestro Señor eternamente y para siempre.